Bienvenidos al unboxing y al análisis técnico tanto de audio como video de la versión Blu-ray 4K con HDR de Heat. Este es un filme que ha inspirado a muchos cineastas para crear sus filmes. Es bien sabido que, por ejemplo, Chris Nolan se inspiró tanto en Unbreakable como en Heat para crear su trilogía de The Dark Knight. Entonces es un filme bastante aclamado. Yo en lo personal no soy el más fanático, pero realmente ver a dos leyendas como Al Pacino y Robert De Niro en una misma película siempre es un deleite. Entonces, recuerden que para apoyar al canal hay dos formas de hacerlo. La primera es a través de un wishlist que está en la caja de la descripción, que los manda a una lista de películas que podría hacer el análisis técnico de audio y video en un próximo video. Ustedes compran esa película y nos la envían directamente aquí a casa y nosotros hacemos el análisis técnico. Es como un regalo y nos ayuda a apoyar el canal y seguir creando contenido. Por otro lado, la segunda forma de apoyar al canal es a través de un super gracias. Abajito del video hay un botón que dice gracias. Ustedes le pican, seleccionan un monto y ese monto se va a ir directamente a este canal. Y pues es un apoyo extra para el contenido que nosotros hacemos. Les agradecería muchísimo cualquiera de las dos formas para apoyarnos. Igualmente con su like, suscripción y comentando ayudan muchísimo al canal. Igualmente les agradezco muchísimo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este unboxing. Como pueden ver, tenemos el cartoncillo de estas películas. No es un cartoncillo demasiado llamativo porque pues es una de las películas, de las últimas películas que lanzó Fox, pero realmente ya fue lanzado cuando había sido adquirido por Disney. Aquí la buena noticia, o bueno, entre comillas, buena noticia, es que el transfer como tal fue creado previo a la adquisición por parte de Disney. Entonces vamos a tener algunas características bastante buenas en esta versión 4K. Pero en cuestión de la caja, pues es muy similar a lo que nos entrega Disney, que no es cosa del otro mundo. Por ejemplo, aquí tenemos el logotipo de 4K Ultra HD, pero es totalmente plano, no tiene nada del otro mundo. Y abajito tenemos lo que incluye en cuestión de discos. Tenemos la portada, tenemos un sticker que nos dice que es la primera vez que está en 4K, el título y abajito dice que es el Ultimate Collector's Edition. Yo en lo personal no siento que sea el caso, pero ya platicaremos de eso. Luego en el lomo tenemos el logotipo de Ultra HD Blu-ray, el título Heat y abajo el logotipo de 20th Century Fox y Regency. En la contraportada tenemos cómo canjear el código digital, tenemos una pequeña sinopsis, el código de barras, la cita de un crítico, la imagen de los dos protagonistas, lo que se incluye en características especiales, lo que se incluye en el Blu-ray, las características técnicas de audio y video en la parte amarilla y para finalizar los logotipos y los créditos. Vamos a quitar el cartoncillo para comparar las cajas, tanto el cartoncillo exterior como la caja de plástico. Y como pueden ver, en la parte frontal son prácticamente iguales. En la contraportada cambian algunos aspectos, por ejemplo tenemos los créditos acerca de los actores, el director y algunos otros elementos cambian de disposición en la caja, pero no diría que son 100% diferentes, son muy similares. Y bueno, vamos a abrir la caja para que vean cómo vienen los discos. Primero tenemos la copia digital, déjenme ver si tiene alguna promoción, solamente de Movies Anywhere. Y aquí tenemos los discos. El disco de la versión 4K me gusta bastante. Me gusta que no sea el disco brilloso con solamente el título. Tenemos a los dos protagonistas en un color azul que es bastante típico de esta cinta. Y creo que está bonito el disco en ese negro. Pero el Blu-ray pues simplemente es una impresión de color azul, pero es ese azul intenso que parece disco pirata. Y tenemos letras en color blanco. Y bueno, vamos a quitar los discos para que vean si tienen delfincitos. Como pueden ver, no hay delfines, o sea, no es una caja reciclable como tal. O igual y sí, nada más no está indicado. Y atrás del disco Blu-ray 4K, que me choca que hagan esto, tiene el disco de extras. No me gusta que hagan esto porque daña los discos, pero bueno, ahí pueden ver que tenemos el disco de extras.
y no tenemos ningún delfincito o rebanada de pizza. Es lamentable que pongan los discos encimados. Yo siempre prefiero que pongan una compuerta que se mueva de izquierda a derecha, porque de esta manera es muy fácil que se dañe la parte legible del disco. Y algo que también quería comentar es que la impresión del disco 4K como tal tiene un pequeño problema de aberración en ciertas orillas. Tenemos, digamos, que las licencias y los disclaimers alrededor del disco en letras blancas, y en una sección se ve bastante bien y en otra sección se ve como doble. Solamente un pequeño apunte para ese control de calidad. Y bueno, pues vamos a hablar del audio y video de esta película, que tengo varias cosas que decir. En lo personal me pareció decepcionante, pero ya verán por qué. Como ustedes saben, yo utilizo un monitor forma de onda para que ustedes, por ustedes mismos, puedan ver cómo se comporta el HDR de esta película y que no solamente sea mi percepción acerca de cómo se ve. Entonces, en ese monitor forma de onda yo pongo una línea a 200 nits. Por abajo de esa línea blanca se indican los niveles que son SDR. Si una película logra superar esa línea blanca en cuestión de luminancia, significa que ya se está aprovechando el HDR en cuestión de brillo. Para decir que una película realmente es HDR, en algún punto de la película se debe de aprovechar ese rango dinámico extra de una manera u otra. Entonces, si una película no logra superar esa línea blanca, es prácticamente el mismo brillo o luminancia que esperaríamos de un Blu-ray, un DVD o la televisión tradicional. Pero si por ejemplo llega solamente a 100 nits, podríamos decir que la película se ve oscura. Y bueno, ¿qué tal se ve este filme? El detalle yo diría que está, digamos, a un buen nivel. Vamos a empezar por lo bueno, porque hay varias cosas que no me gustaron de esta película. En cuestión de detalle es bastante buena, definitivamente se nota que es una transferencia en 4K. Los poros, las caras se ven muy pero muy detalladas. Los detalles en el ambiente igualmente se ven bastante bien. Claramente es una película que proviene de un filme y por lo tanto podemos esperar grano de película y el cual se mantiene intacto. Realmente en ese aspecto creo que la película es impresionante. En cuestión del color timing, siento que igual se mantiene bastante bien. No hay tanta alteración en comparación a las otras ediciones de Hit. Entonces, ¿esta película es recomendable en cuestión de resolución? Sí, definitivamente es una mejoría en cuestión de detalle. Pero ahora vamos a hablar de lo que realmente es más importante en una versión 4K con HDR. Y es justamente el HDR. Esta película sinceramente se ve muy pero muy oscura. En las pantallas OLED es donde yo diría que vale más la pena ver este filme. ¿Por qué? Porque una pantalla OLED tiene negros entre comillas infinitos. Simplemente tiene negros reales. Entonces, esta película, al ser muy oscura, te permite ver los distintos detalles en esas áreas oscuras. Digamos que aumenta el contraste a pesar de que es un brillo muy limitado. ¿Por qué aumenta el contraste? Porque el contraste puede aumentar hacia arriba o hacia abajo. En el caso de las pantallas OLED, pues aumenta hacia abajo porque tenemos negros reales. Entonces las diferencias entre los elementos, a pesar de que la película se ve oscura, pues se alcanzan a distinguir mucho más. Pero ¿cuál es el problema de este filme? Que realmente, digo, hasta este momento yo no lo he medido, pero ustedes lo están viendo en este momento en pantalla, yo siento que esta película no supera los 100 nits. Tal vez en el mejor de los casos, pero bueno, ustedes lo están viendo actualmente en el monitor forma de onda, en el mejor de los casos este filme llega a 200 nits, pero sigue sin calificar para ser HDR. Realmente el rango dinámico está muy limitado. Y el problema no es que no utilice brillos sumamente altos. El problema cuando una película está muy limitada en cuestión de su brillo es que no estamos aprovechando realmente ni las áreas oscuras ni las áreas que son más brillosas. Simplemente estamos utilizando una gran cantidad de bits para simplemente describir una imagen que realmente no tiene demasiados matices. Y este filme es ese caso.
Entonces, ¿la película se ve terrible? No, no se ve terrible, pero no es lo mejor que se pudo haber visto Heat. Heat es un filme que tradicionalmente, tanto en audio como en video, es un demo para un cine en casa. ¿Por qué? Porque tenemos un rango dinámico impresionante en cuestión de sonido, pero en imagen pues tenemos esta imagen orgánica del filme. Una película que se ve más o menos antigua, pero despliega todas las características que caracterizan al celuloide, a la cinta, al filme como tal, a esa característica que veíamos en los cines de 35 milímetros. Y lamentablemente, pues aquí todo ese detalle que se retiene gracias al 4K se termina viendo opacado por ese HDR. Ya les he platicado que una cosa es el detalle, pero en algunas ocasiones el brillo es tan bajo en una película que no permite lograr distinguir esos detalles tan finos. Esta película definitivamente en el mejor tipo de pantallas que se puede disfrutar es OLED, pero aún así no tiene que ver con que la película tenga un buen transfer, sino tiene que ver con que las pantallas OLED pueden resolver de mejor manera esas áreas oscuras. Ahora hay algunas pantallas OLED que sufren de algunos artefactos en brillos muy bajos. Si es el caso de tu pantalla, pues esta película podría llegarse a ver todavía más oscura. Entonces, pues yo les recomendaría que si ven este filme en cualquier pantalla, desactiven el tone mapping automático para permitir que la película utilice el brillo más alto que pueda alcanzar en brillo absoluto esta película. Pero bueno, aún así el filme se ve bastante bien en detalle, pero en HDR es decepcionante. Y ahora vamos a platicar del audio. El audio viene simplemente en 5.1. El 5.1 me parece bastante justo porque es un producto de su época. Ya saben que yo no soy fanático de convertir mezclas estéreo 5.1 o 7.1 a Dolby Atmos simplemente porque es lo que está de moda y queremos utilizar las bocinas del techo. Para mí lo más importante es que se mantenga la intención del director y aquí se mantiene perfectamente. La película en cuestión de sonido se escucha prácticamente igual a como se escuchaba en Blu-ray. Esos balazos perforantes de tímpano siguen ahí. Son volúmenes bastante altos con un rango dinámico impresionante. Y eso es a lo que voy con que no es una transferencia de Disney. Normalmente los Blu-rays 4K de Disney se escuchan terribles porque han sido comprimidos en el rango dinámico, realzan demasiado la voz y al mismo tiempo no se siente un sonido natural, se escucha demasiado procesado. No es el caso de Heat, y esto es porque Heat fue uno de los últimos títulos que fue transferido directamente por Fox antes de la adquisición por parte de Disney. Y me van a decir, ¿cómo puedes decir eso si la adquisición por parte de Disney pasó hace muchísimos años y esta película salió hace apenas un año y medio en Blu-ray 4K? No es posible lo que estás diciendo. Esta película estaba programada para salir en 4K hace muchísimos años, pero pues por una razón u otra no se terminó lanzando. Entonces, pues esta película ya estaba, digamos, creada por Fox y simplemente fue vendida por Disney. Entonces, en cuestión de sonido está bastante bien. No diría que es impresionante o sobresaliente para los estándares de esta época, pero para una película de esos años se escucha increíble. Esa escena del heist donde están en la calle huyendo todos se escucha impresionante. Ahora también van a poder escuchar un poquito de distorsión por algunos momentos. Igualmente tiene que ver con que es un producto de su época. Sobre todo tiene que ver con el robo a este transporte de dinero al inicio de la película. Entonces pues hay ciertos aspectos que no se escuchan tan bien en comparación a filmes que existen actualmente. No había las herramientas que hay ahora, pero aún así el sonido es bastante bueno y respeta la intención del cineasta, que es Michael Mann. Entonces les recomiendo su sonido para que tengan un marco histórico, una referencia de cómo eran las mezclas originalmente en aquellos años.
Pero ahora les recomiendo esta versión en Blu-ray 4K. Sinceramente, yo diría que la única razón para adquirir esta versión sería que jamás la hayas tenido en Blu-ray tradicional. Si la tienes en Blu-ray tradicional, esa edición de coleccionista que salió, yo diría que esa es una mejor versión. Esta edición tiene unas cuantas mejoras en cuestión específicamente de resolución, pero ese brillo tan bajo la echa a perder completamente. Entonces yo prefiero que la luminancia se mantenga un poquito más alta en esa edición de coleccionista que se veía bastante bien y al mismo tiempo pues el sonido no cambió. Entonces van a poder disfrutar el mismo sonido en aquella versión que en esta versión. Entonces solamente les recomendaría que si tienen que comprarla por primera vez, sí, la mejor versión es la versión 4K. Pero si la tienes que comprar por 800, 700 pesos y ya tienes la versión en Blu-ray tradicional, yo creo que no vale la pena volver a gastar ese dinero, esa cantidad alta de dinero, por tener una mejora que prácticamente es imperceptible a lo largo del tiempo. La única razón en que podrías realmente aprovechar la resolución de esta versión 4K es que tu proyector sea 4K y que al mismo tiempo sea una pantalla bastante grande, hablando de 110, 120 pulgadas hacia arriba. Pero si realmente tu pantalla es de 70 pulgadas hacia abajo, la versión en Blu-ray tradicional está más que bien. Realmente ahí es donde van a aprovechar mejor sus pantallas. Ya les he comentado, hay películas que se ven muy oscuras en HDR, pero el problema es que aún así la pantalla entra en formato HDR o en sus ajustes HDR, y eso significa un mayor desgaste de la pantalla en vano. Mayor calor, mayor brillo, se pueden quemar píxeles, etcétera, etcétera, cuando realmente no hay una necesidad. En este caso, pues justamente es una película que entra en modo HDR sin ser necesario. Significa que está desgastando tu pantalla en vano. Entonces sería mejor una versión tradicional. Yo creo, o no sé si solamente sea mi mente trabajando, mi mente conspiratoria, que yo creo que a Fox no le dio tiempo de realmente terminar de remasterizar esta película en HDR. Lo único que lograron fue hacer la transferencia a 4K lo mejor posible. Pero la conversión a HDR fue uno de esos últimos pasos que les faltó para realmente hacer una versión digna de esta película. A mí me parece que simplemente es una versión en SDR con resolución 4K en un empaquetado o en un contenedor HDR, y realmente no es una película que aproveche el formato. Lamento mucho decirles esto, yo sé que hay muchos fanáticos de esta película de Michael Mann y estaban esperando la versión en 4K con HDR porque querían ver la mejor versión de esta película. Bueno, lamento decirles que tal vez esta no es la edición que estaban esperando. Si es la única versión que van a comprar de la película, adelante. En ese caso vale la pena porque jamás la han tenido, pero de otra manera yo les recomendaría que se quedaran con la versión de coleccionista. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.